Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme con esta clase que es la tercera parte de la antigua Grecia y la cuarta sesión que estamos dedicando a esta zona del Mediterráneo. Hoy vamos a terminar viendo el mundo clásico y pasar por el clásico tardío para entrar en el periodo helenístico. Entonces, y eso básicamente nos da hacia el final de lo que era pues el mundo griego como tal, como entidad política. Y pues eso es el plan de hoy. Obviamente la idea es siempre empezar con un repasito de lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, pues la semana pasada abordamos ya lo que es el mundo clásico. Y dentro del clásico lo que interesaba era pues esta búsqueda de la perfección. Y eso lo vimos a través de las obras tanto escultóricas como en arquitectura. En lo que es la escultura, vimos esta obra de Policleto, el Doríforo, conocido el portador de lanza, que nos expone perfectamente lo que es el contraposto, ¿verdad? Que es esta evolución en el arte pues, de la cultura griega que busca un naturalismo perfecto. Y esto es a partir de observar el cuerpo del humano, esta fascinación o este interés en el humanismo que se da a nivel de cultura general en el mundo griego, pues se da también en las artes plásticas, en donde vamos a ver esta búsqueda, esta muy minuciosa atención prestada al cuerpo humano, a las relaciones de las partes del cuerpo humano. Entonces aquí con el contraposto, una armonía, un balance, un equilibrio perfecto eh, aplicado a pues, la representación del cuerpo. Los cuerpos suelen ser idealizados, esto es importante, y en general, pues el arte no necesariamente representaba el mundo como tal, sino que este concepto ideal de lo que puede llegar a ser el ser humano, ¿verdad? Y entonces en esa búsqueda de la perfección había esta noción de ir en esa búsqueda, hacia ese perfeccionamiento en todos ámbitos de la vida. Entonces lo vimos en la escultura y lo vimos también en lo que es la arquitectura. Este es el caso, o sea, lo que estamos viendo acá es el Partenón, un digamos, el templo griego por excelencia que eh, pues contiene los aspectos básicos de la orden de lo que es el dórico con algunos elementos del jónico, que son pues eh, estos estilos arquitectónicos claves en el desarrollo de la cultura griega que abarca una gran parte del mundo mediterráneo, ¿verdad? Y que es lo que les va a unir, son ciudades-estados, diferentes ciudades con un estado alrededor que son independientes pero comparten cultura y pues el templo más grande, más majestuoso es el Partenón, que conlleva pues esta búsqueda también de la perfección. Entonces, ¿cómo podemos resolver las deficiencias de nuestros ojos con respecto a pues, los espacios grandes? En este caso, estas columnas que son tremendamente altas, que entonces para dar la noción de que están recibiendo de igual manera todo el peso debido a nuestra incapacidad de ver una línea recta, sino que sentimos que esas líneas se van haciendo cada vez más angostas. Entonces, a propósito, vamos a hacer este cambio en la estructura, por lo que las columnas en sí son atenuadas, son más delgadas arriba y también puestas de tal manera que están en un pequeño, leve ángulo hacia adentro. Se da también con el estilobate y la base del templo en sí, en donde en vez de una superficie perfectamente plana, vamos a darle una convexidad ligera, precisamente para que al ojo parezca que sea recto, porque si no, entonces las cosas suelen parecer que se están pandeando.
Y también esta búsqueda de cómo podemos, hacerle como un truco al ojo para poder tener un espaciamiento cada vez, en este caso de estos espacios de los métopas, cada vez un poquito más angosto, pero que no lo notamos tanto porque es ligeramente cada métopa para afuera, se va haciendo un poquito más delgado debido a que pues tiene que reponer el espacio que no lleva esta columna a no estar pues a la mitad del triglifo que está acá, ¿verdad? Todas estas notan que están como a la mitad del triglifo y entonces había que correr esta para adentro y al hacer eso disminuís la cantidad de espacio para las métopas, que es uno de los espacios que tiene de las esculturas. Entonces, estos ejemplos nada más de los dioses, de figuras de los que consideramos las tres diosas del frontón, del Partenón, del lado este, y aquí podemos ver lo que se conoce como el estilo de Fidias, y Fidias es el ejemplo, pues, esencial de lo que es este estilo clásico, ¿verdad? En donde vemos unas pliegues de telas, de textiles y cómo a través de esas telas vemos el cuerpo, vemos cómo los cuerpos tienen su volumen, tienen su espacio y también pues todos estos pliegues permiten un gran juego dinámico de sombras y luces y sin embargo pues las figuras en sí están muy equilibradas, están muy en sí como casi estáticas, ¿verdad? O sea, están ahí puestas en una pose y no es una pose de que se están moviendo. Entonces, un dinamismo para el ojo que recorre la obra en sí, pero en sí las figuras están como tranquilas y casi estáticas. Estas las métopas, esta es una de las imágenes de las métopas que creo que es interesante analizar. Estaban en la parte exterior y lo interesante de esto es ver cómo los griegos, aún pues en una escena se podría considerar como de alta tensión, todavía hay un equilibrio, una armonía y una cierta, eh, un cierto, no es por decir que es estático, pero no se están moviendo, siempre están frontales, los vemos desde como si estuviéramos en un escenario viendo la escena enfrente de nosotros y no es que están pues integrando el espacio en sí de forma tremendamente dinámica, sino que pues, y esto va a ser relevante para lo que sigue adelante. Entonces lo voy a dejar ahí por ahora para seguir viendo otros ejemplos. Recordarnos que los templos, así como la escultura, toda iba a ser en su momento pintado con colores muy vivos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de una reconstrucción de los colores que se encontraron. Y bueno, dentro de los templos, tener presente que en todo caso, eran consideradas hogares para los dioses que residían en la figura de la escultura que contenía ese templo. Entonces, todos los templos, todas las celas, que eran estas como los cuartos dentro del templo, a donde solo ingresaban las sacerdotisas o sacerdotes, solo ellos ingresaban a este espacio porque este era el hogar de la diosa, en este caso Atenea, y pues ella reside aquí dentro de esta escultura. O sea, al hacerle esta escultura le han permitido un lugar para que ella ingrese y pueda estar en esta estructura, en este templo donde vienen los mortales a hacerle ofrendas, ¿verdad? A hacerle sacrificios. Entonces ella va a estar presente. Múltiples dioses en lo que es la Acrópolis, a múltiples dioses se le veneraban. Y también en la Acrópolis estaba el Erecteón, que es este templo mucho más pequeño que utilizaba más bien el estilo jónico
Ahí, aquí lo que podemos ver, vamos a ver algunas otras imágenes, pero pueden notar las columnas jónicas, ¿verdad? Con estas volutas a los costados, pero contiene ciertos aspectos que son parte del dórico, que es que no tienen una base. Entonces, aquí está, pero aquí sí le vemos base. Y también está la famosa, están las famosas cariátides, que ahorita vamos a ver más de cerca. Este es un templo sobre un sitio sumamente importante en lo que es la historia de la creación de Atenas. Y como les decía, aquí podemos ver, como les decía, también aquí en esta sala, esta era un templo que tenía múltiples celas o múltiples cuartos en donde se le veneraban a diferentes dioses. Entonces, Atenea tenía este espacio más grande de acá, o sea, si lo vemos en el plano, y estaba Hefesto, y estaban varios otros dioses que ahorita no puedo ver muy bien los nombres, pero que aquí este es de Poseidón, obviamente. Poseidón iba a tener uno muy grande debido precisamente a la historia que les comenté la semana pasada, pero que reiteraré hoy porque sucedió acá. Aquí podemos ver los elementos jónicos que tiene el templo, ¿verdad? Estos aspectos originalmente hubiera tenido un friso continuo acá arriba y pues estas son mucho más delgadas, las columnas jónicas, que es un estilo que proviene de Turquía, son más delgadas, como más atenuadas, más elegantes, de cierto modo. ¿Qué es lo que sucede en este sitio y por qué es tan importante y por qué había ahí un templo específicamente sobre un punto justo a la orilla de, pues, de la colina que es de la Acrópolis, donde está situada la Acrópolis? Era como un lugar un poco incómodo para construir un templo y además notarán lo incómodo que era el sitio en sí en términos del plano y cómo se tenía que acomodar. O sea, un templo normalmente es un gran rectángulo, ¿verdad? Y en este caso lo que tuvieron que hacer es como agarrar el costado del rectángulo que estaría de este lado y lo pasaron para este otro lado porque pues les da el guindo, básicamente, y para balancearlo le agregan este otro pórtico con las cariátides. Entonces, ¿qué es lo que se da en este sitio? Pues es la historia precisamente de cuál va a ser, quién llega a ser el protector, el dios protector, la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Entonces, la historia dice que básicamente Zeus les pone un concurso ahí con el rey, se puso de acuerdo con el rey en ese momento de Atenas y le dicen a los dioses, a Poseidón y a Atenea, que le rinden un regalo a los atenienses. Y entonces lo que hace Poseidón es que tira su tridento y deja ese tridento, le deja un hueco y pues el tridento que estaba ahí impuesto, que aquí en el Erecteón es fascinante porque han mantenido el hueco, o sea, un hueco abierto en el piso del templo precisamente para ver el hueco que está en la piedra debajo del templo. Entonces había una piedra ahí que tenía una gran marca del tridente supuestamente y que entonces lo dejan visible, uno puede ver, se suponía que uno podía acercarse y ver esa marca. Entonces, él les da eso. ¿Qué significa el tridente? Bueno, sabemos que Poseidón es el dios de las aguas, o sea, de los mares y océanos, y lo que significaba era un dominio naval. ¿Y qué es lo que les da Atenea? Atenea lo que hace es que les siembra un olivo. Y entonces aquí, supuestamente justo en este espacio de acá, es donde ella sembró el olivo y que se supone que ahí siempre hubo un olivo y desde que Grecia está en su manifestación moderna han vuelto a plantar y cuidar un olivo en el sitio donde ella había puesto un olivo y claramente pues el olivo hace referencia a la paz y hace referencia a la agricultura. La agricultura solo se puede dar bien en tiempos de paz,
¿verdad? Entonces van de la mano y pues también representa la fertilidad. Entonces, vemos cómo es un templo igual de importante. También tenía una pequeña escultura en la sala de Atenea, que es esta la más grande. Este sería, digamos, la entrada a ese lado. Aquí había una escultura, todos tenían su escultura del dios o la diosa, y aquí se encontraba una escultura que era la más importante, a la que llegaban las procesiones cuando se venía a dar el peplos cada 4 años, que era el atuendo que se le cambiaba a la diosa, era a esta, no a la que vimos en el Partenón, porque esta se suponía, no sabemos cómo es, pero se suponía que había sido... o sea, llegó milagrosamente, que Atenea la mandó milagrosamente la escultura. Y entonces es una escultura, se suponía que era una escultura milagrosa. Con todo esto, o sea, a través de la arquitectura, lo que a mí me interesa también es acercarnos a la religión, ¿verdad? Y las ideas, y cómo pues funcionaba la sociedad en torno a la religión y cómo mucho del arte pues claramente tiene esa función y esa función está íntimamente ligada con, o sea, el arte tiene una función íntimamente ligada a lo que es pues esta concepción religiosa y pues una manera de mantener un equilibrio en la sociedad que pues vemos en el arte como hay esa misma búsqueda de perfección, de equilibrio, de armonía. Eh, este es el pórtico de las Cariátides, que es, pues a ver, eh, me encantaría escucharles, y preguntarles cómo las ven, pero para mí son un perfecto ejemplo de la escultura clásica. Eh, Tienen un componente que las hace también parecer mucho como un pilar, en el sentido de una columna, digamos, con estas aristas y las vetas que parecen ser las mismas columnas, pero se convierten de cierto modo en la pierna que lleva todo el peso, conlleva todo el peso, o sea, todo el apoyo está sobre esa pierna, que es precisamente ese cambio que se dio en el clásico del contraposto, ¿verdad? Y lo interesante en este caso es que todas las figuras son 6 cariátides en sí, y de estas 6, todas tienen en el lado exterior, es la pierna que conlleva el peso. Entonces, eso que da, pues también da cierto equilibrio y estabilidad a el espacio. Y no dudamos que esas mujeres van a poder soportar el peso de ese techo, ¿verdad? Y entonces, estoy haciendo referencia precisamente a estos lados, que en el lado izquierdo vemos que la pierna de apoyo está de ese lado y que la pierna que está en descanso es la que vemos a través de las telas que tienen estos pliegos pues tan característicos del estilo de Fidias y de este momento. Recordarnos siempre que iba a haber, todo esto iba a estar pintado, ¿verdad? Entonces tener presente esa noción de cómo se habrá visto en su momento. ¿Cariátides son las mujeres o Las qué mujeres, significa? Ah, sí, ok. sí, perdón, son las cariátides son ellas. Son mujeres columnas, Ah, básicamente. Sí, entonces, perdón que no lo dejé claro, pero sí, son las mujeres columnas que, pues, en vez de columna tenemos a estas mujeres que están ahí soportando el peso pues em, dándole presencia y también homenaje, es un homenaje al sitio en sí, porque todas están viendo hacia el Partenón también. Entonces, si me devuelvo un toque nada más, ellas están acá, el Partenón estaría, si se dibujara toda la Acrópolis, el Partenón estaría acá. Entonces, ellas están mirando al Partenón, donde está la gran diosa Atenea, ¿verdad?
Hola, perdón, ¿me escuchan? Ahora sí, sí, ahora sí. Perdón, es Lo que se fue perdimos la por un luz. momento. Sí, sí, se fue la luz un instante, por dicha volvió. Ok, y sigue grabando. Bueno, perfecto. Em, entonces, ellas están rindiéndole homenaje a Atenea, ellas están ahí vigilantes de lo que sucede en el Acrópolis, entonces sí, son parte de todo el programa decorativo de este lugar. Em, y bueno, nada más para que sepan, las originales están dentro del Museo de la Acrópolis, ¿verdad? Entonces las que están afuera, son réplicas, em, por si estuvieran preocupados. Em, ok, entonces, hasta este momento hemos estado abordando lo que es considerado como el alto clásico, lo que se considera de cierto modo un apogeo precisamente por la gran cantidad de construcción, o sea, lo grande que se había logrado y también cómo este estilo que proviene de Atenas se va a dispersar a través del mundo griego, que pues eh, tiene bastantes sitios en todo el mundo mediterráneo que van a, pues, absorber mucho de esta cultura, ¿verdad? Y entonces se va a crear mucho arte que sigue este estilo. Em, Vamos a proceder a abordar lo que es conocido como el clásico tardío, pero nuevamente es que estas a veces nos dan ciertas connotaciones, estos términos, la terminología, pero pues creo que es simplemente vemos cómo, así como hemos visto desde un principio con los griegos, este interés en continuamente estar cambiando el estilo, estar abordando otra manera o como que siguiendo en esta exploración de lo que puede ser la representación del ser humano, en este caso, pues siguen en esa búsqueda, ¿verdad? Entonces, llegamos a este periodo del clásico tardío, que sería como el alto renacimiento, de cierto modo, como el periodo de Miguel Ángel, uno podría pensar en el renacimiento. Y les traigo el ejemplo de Lisipo, esta obra del Opoxiómeno, que a mí me encanta, es conocido como el raspador, porque él lo que está haciendo es que se está raspando la piel. Entonces, en los gimnasios donde mucha gente, o sea, los hombres todos se congregaban, hacían ejercicio, pues obviamente se ensuciaban un montón y en esos espacios no se limpiaban necesariamente con jabón y agua. La manera en que se limpiaban toda la suciedad que se le impregnaba al cuerpo era con aceite y después se usaba como cierto tipo de cuchilla para rasparse, no como una cuchilla, pero como cierto tipo como un raspador, que con eso se raspaban esa capa de suciedad. Entonces eso es lo que está pasando aquí con el apoxiómeno. Es una obra que ha sido adorada por muchos tiempos. El original de este pues fue una obra en bronce. Eventualmente esa obra en bronce llegará a la ciudad de Roma. Cuando los romanos vencen a los griegos, se llevan muchas esculturas en bronce para lo que es Italia actualmente, ¿verdad? Para la península. Y de ahí es donde se hacen todas estas copias que conocemos hoy en día y que los originales en bronce, muchos se han perdido. Entonces, el original del Lisipo se ha perdido, pero esta era tenemos por los escritos una obra que era altamente apreciada en la época romana, porque estaba en un espacio público que era un gimnasio. Entonces asumimos con eso dicho que el apoxiómeno probablemente fue una escultura hecha para un espacio público, que era un gimnasio, un espacio eh, de, de, eh, de ejercicio. ¿Qué vemos? Vemos que todavía tiene el contraposto está bastante presente todavía, pero ahora la figura, bueno, hay otro cambio que es, ya no seguimos el canon, del mismo canon de proporción que se usaba anteriormente. O sea, a mano izquierda tenemos Policleto,
Policleto redacta el canon y se supone que esta obra, el Doríforo, es la obra que acompañaba ese texto, este texto que era como una teoría básica del equilibrio y la proporción en este caso que él abogaba, que era 7 cabezas, que la figura humana son 7 cabezas. Ya en la época de Lisipo, y asumimos que fue él que pues se inventa esta prolongación del cuerpo. Entonces, la cabeza se achica y lo que sucede es que el cuerpo se hace más largo. Entonces, el cuerpo es ahora de 8 cabezas, mide 8 cabezas. Entonces, estamos ante figuras que son, de cierto modo, más como que una estética más elegante, más prolongada. Eso que decía yo de la diferencia entre el jónico y el dórico, pues vemos algo parecido acá, como en este periodo del tardío, hay esa búsqueda de cierta sinuosidad, tal vez, que era en la época del clásico, era un poco más esta búsqueda de estabilidad, ¿verdad? Y en este caso también lo que se ha llamado la atención y por qué es este clásico tardío y cómo vamos a ver que esto nos va a llevar hacia el helenístico, es que ahora la figura, a ver, ocupa el espacio de una manera distinta en sus movimientos, en su acción. No es por decir que las otras obras que hemos visto no han estado en algún tipo de acción dinámica, pero visualmente ahora lo que sucede es que el brazo, en este caso el brazo izquierdo de la figura, está cruzando y en ese sentido está creando una diferente dinámica con el espacio. A ver, ¿qué estoy tratando de decir con eso? Normalmente, me hace falta, bueno, podemos verlo, creo que lo quería ver con esta. Si vemos la figura del Doríforo, lo vemos perfectamente frontal. Vemos todos los detalles que necesitamos ver y desde un principio se había considerado, aunque es una escultura en bulto redondo, pero que hay un punto de vista desde el cual voy a obtener toda la información necesaria. En el caso del Lisipo, empezamos a ver cómo al hacer así, y yo me tengo que mover alrededor o acercarme o modificar mi posición ante esta figura para obtener toda la pues experiencia de la escultura. Entonces, eso es un cambio grande y que vamos a ver cómo se exacerba un montón, o sea, eso llega a un punto bastante exagerado, pero ese cambio en este caso, un incipiente paso con solo el agarrar el brazo y cruzar el cuerpo, pero al agarrar el brazo y cruzar el cuerpo, ahora lo que tengo es 2 planos, digamos, 2 planos. Tengo esto que está enfrente del cuerpo, ¿verdad? El brazo que está enfrente del cuerpo. Entonces, eso en sí es un cambio que ahorita más adelante vamos a ver cómo pues se sigue buscando ese nuevo tipo de dinamismo con el espacio dentro de la escultura misma. Este también es el momento en que vamos a ver la primer mujer desnuda, figura de una mujer desnuda. Siempre todas habían estado vestidas, aunque tal vez súper sensualmente y que uno le veía y que uno podría decir que es de cierto modo representaciones eróticas, pero nunca antes supuestamente de esta mujer, de esta figura de la conocida como la Afrodita de Cnido, pero el estilo o sea, el gesto y la pose de ella es en lo que conocemos como la Venus púdica o la Venus modesta, que se supone que es como una modestía que se está tratando de tapar, ¿verdad? Entonces es una mujer sensual que al buscar taparse, además lo que está haciendo es aumentando la sensualidad, aumentando la sexualidad a través de ese acto supuestamente modesto, ¿verdad? De tratar de taparse. La historia de esta obra de Praxíteles es de esta misma época. Ya vemos cómo el canon de Lisipo está presente, en donde es una figura más prolongada, son unas piernas más largas y una cabeza más pequeña.
¿verdad? En sí. Entonces son 8 cabezas, esa medida. E igual vemos el contraposto, cómo está muy presente el contraposto, ¿verdad? Estos, bueno, cómo se levanta la cadera de un lado, cómo baja levemente el hombro de ese mismo lado, restringiendo el espacio entre el costado del torso derecho y una prolongación de este lado con el, la pierna que está en descanso contrarrestando el brazo que está en descanso. El brazo que está en acción, pues está al opuesto de la pierna que está en acción. Entonces vemos todos esos elementos, pero está este hecho escandalosísimo que está desnuda. Praxíteles se supone que hizo 2 versiones de esta Afrodita. Afrodita es la misma, es Venus en el panteón romano, pero en el panteón griego es la misma diosa, solo que tiene otro nombre, entonces Afrodita en Grecia, Venus en Roma. Supuestamente, Praxíteles hizo 2 versiones, una vestida y una desnuda, y tenía el fin de venderlo a la isla de Kos. Kos selecciona la versión vestida porque Dios guarde dicho escándalo, ¿verdad? Ay, perdón. No podría ser una cosa tan escandalosa, o sea, que era imprudente esta escultura, y la isla de Cnido se supone compra esta versión. Y hay un montón de escritos de gente que había supuestamente ido a la isla de Cnido y se había maravillado ante la figura de la Afrodita de Cnido. Hoy en día no tenemos la original y hasta que hay algunos especialistas que dudan si ella existió o no, o si no era más bien como casi como un mito. Aunque hay muchos escritos, pues lo interesante es que hay muchas versiones que son todas muy distintas, que se supone que son versiones de ella. Aquí podemos verla desde diferentes ángulos, pero esto es lo que les quería enseñar, en donde vemos que hay diferentes manifestaciones de la supuesta Afrodita de Cnido, ¿verdad? Entonces, esta es la Venus Capitolina, porque es del Museo Capitolino en Roma, y también la vemos presente en algunas monedas que supuestamente representan Cnido, ¿verdad? Entonces, no sabemos exactamente si existió, cómo era específicamente, pero lo interesante es ver este cambio que se da. Está también, tal vez, a ver, un acercamiento que tal vez no es tan tradicionalista, es una búsqueda como casi vanguardista del artista. Si pensamos en la Olimpia de Manet y lo escandaloso que había sido la Olimpia de Manet al hacerla ella de una mujer actual y no una mujer necesariamente idealizada y no una mujer que está ahí pasivamente, sino que está mirándonos, pues eso en su momento fue bastante vanguardista y podríamos considerar que eso de repente en un mundo que había sido totalmente en base de las tradiciones, no necesariamente visuales, pero sí como la manera en que se rendía homenaje a los dioses y demás, cómo eso iba a ser algo que de repente lo vemos dentro de la sociedad. Ok, entonces eso es un poquito entender este periodo de clásico tardío, todavía tiene mucho de lo clásico, ¿verdad? Todavía hay, y solo les he enseñado 2 ejemplos, 2 obras, pero hay un montón de obras, muchas mujeres, muchos pliegos de tela, muchas, o sea, mucho de esto se comparte con el clásico. Pero sí me gustaría poder proceder con lo que es el mundo helenístico. Y antes de empezar con eso, quiero acordarnos de la importancia del teatro en el mundo antiguo griego, ¿verdad? El teatro era un espacio, eh, además de obligatorio, había que ir al teatro, era el lugar donde era un lugar donde donde todos compartían una misma cultura.
¿verdad? Independiente de su clase social, dentro de este espacio todos estaban, todos estaban escuchando las mismas historias y eran las historias estas míticas que son el fundamento de la cultura griega, ¿verdad? Entonces, eso se está dando en el teatro. No todo el mundo en la antigua Grecia iba a ser, era alfabeta. Pues no es que todo el mundo está leyendo Homero, ¿verdad? Las historias están en el inconsciente colectivo casi de las personas a través de el teatro. Así es como todo el mundo conocía estas historias que después vimos, por ejemplo, en las vasijas, esas escenas. Así es como todo el mundo conocía esas escenas, porque habían ido al teatro y habían visto esas escenas puestas en escena, ¿verdad? Entonces, algo más de los teatros que me encanta señalar en el mundo griego es cómo se integraba el teatro al paisaje. Eso es fascinante, porque pues viene precisamente de lo que se supone era la tradición anterior a la construcción de estos grandes teatros. Originalmente la gente se sentaba en la orilla de una colina en una forma de semicírculo alrededor de personas que estaban abajo haciendo pues las puestas en escena, ¿verdad? Y entonces, a cómo va creciendo la cultura, van creciendo los teatros y se va pudiendo construir estos grandes espacios que seguían precisamente la colina. Y yo no me puedo imaginar lo fascinante que habrá sido estar en estos espacios con la naturaleza preciosa alrededor y escuchando la obra que está presentando enfrente. Yo tuve la oportunidad de ir a Epidauro y algo que fue fascinante poder ver o más bien sentir fue que yo viajé con varios jóvenes estudiantes y uno tenía una guitarra y entonces el de la guitarra se quedó abajo y tocó la guitarra y nosotros todos nos fuimos a sentarnos arriba, 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 sí, como de donde se está tomando la foto y ojo qué tan pequeñitos se ven estas personas, ¿verdad? Porque es grande y se oía perfectamente. Entonces, dentro de todas estas búsquedas de la perfección, está también la búsqueda de la perfección en acústica, ¿verdad? En todos lados había esta búsqueda de perfección de la ingeniería y la arquitectura y pues no se escatimaba en el teatro. Eh, Algo que desafortunadamente no podemos decir igual de nuestros gobiernos, como escatiman en cultura y artes, pero en este caso pues el teatro era el fundamento de la cultura. Las historias de los dioses a los quienes rendimos homenaje se cuentan en el teatro, ¿verdad? Todos esos mitos fundacionales se enseñaban en el teatro. Entonces, el teatro va a ser tremendamente importante. Lo que sucede es que ahora, pues más adelante vamos a ver que en este periodo de transición y yéndonos hacia el helenístico, va a haber un cambio en el teatro. No conozco suficiente sobre la historia de la dramaturgia en sí, pero en general el gran cambio que se da es que se deja de lado un cierto tipo de formalidad, oficialismo, tradición de la época clásica y entrando a la época helenística va a ser pues mucho más dramático, mucho más de los chismes que pasan. O sea, un teatro mucho más en ese sentido cotidiano y no tanto hablando necesario, o sea, habían obras que hablaban sobre personas mortales, cotidianidades y ya no necesariamente solo sobre las historias de los dioses y de la antigüedad. Y eso lo vamos a ver reflejado también en el arte que se produce en este momento. Pero antes de entrar en eso hay que explicar qué significa el periodo helenístico. Y el periodo helenístico se da justo con la muerte de Alejandro Magno. Entonces tal vez es un poco extraño, pero básicamente es, Alejandro Magno había sido fue macedonio, y Macedonia es esta parte como más hacia el norte del continente, que había dominado
y había llegado básicamente a ser, pues, junta al imperio, primero de la área de lo que era conocido como Elas, toda esta parte del continente, y extiende el imperio bajo su mando hasta casi hasta la India. O sea, es con al río, al río Indus. Entonces, llega a dominar sobre todo esto y básicamente se apodera también de Egipto. El asunto es que él muere súper joven y después de morir, bueno, primero veámoslo a él. Él, como les decía, era de esta región de Macedonia, entonces tenía una fisionomía un poco diferente, usaba el pelo un poco distinto y aquí este es un retrato que se supone pues posiblemente fue hecho por Lisipo, entonces este mismo periodo, Lisipo era supuestamente como el escultor preferido de Alejandro Magno, entonces por eso asumimos que esta es una representación de él, especialmente porque tiene este pelo así como muy ondulante, y otro estilo que no se solía usar en alto clásico y que lo identificaba o lo caracterizaba muchísimo a Alejandro Magno, a este pelo así como muy ondulante y suelto. Este es, como les voy diciendo y como les voy insinuando, es lo que sucede con el helenístico es que es un periodo donde vamos a ver muchísimo más drama, del dramatismo se va a integrar al arte de una manera que no se había visto presente antes, ¿verdad? Esta es una escena que se supone había sido una pintura de la época helenística, pintada en 300, se supone que en 325 antes de la era común. Eh, este es un mosaico, es una réplica de esa pintura que había existido. Entonces, no tenemos ningún vestigio de la pintura eh, griega, no tenemos ejemplos pero esto nos permita como por lo menos ver un poquito tal vez cómo podrá haber sido la pintura en su momento y pues también es importante ver qué es lo que se está representando acá. Y este es la batalla de Isus entre Alejandro Magno y Darius III, que era pues el rey de los persas, y entonces va persiguiendo las tropas de Alejandro Magno y él liderando frente a todos ellos, pero entendemos que estos van de salida, ¿verdad? Van huyendo. Vemos cómo va pues, eh, eh, sacó el chilillo para los caballos, así para salirnos, aunque este se supone que es Darío, que lo interesante aquí es que Darío está representado de una manera en donde no se ve necesariamente pequeño, sus tropas no se ven necesariamente pequeñas, no ha sido una batalla fácil y bueno, la lucha está muy presente, el dramatismo de esa lucha, eh, eh, los diferentes planos de esta imagen nos permite imaginarnos un poco cómo podrán haber sido las pinturas, por un lado, pero también vemos cómo hay este interés en retratar la profundidad de cierta manera, o sea, el espacio, cómo podemos utilizar el espacio también para aumentar el drama, para aumentar cómo se siente el público ante la imagen. Entonces, debería de haber tenido la imagen La, acá presentar, sí. la pintura era como un tipo fresco o como sobre una pared o Sí, cómo era. sí, sí. Era sobre una pared. No sé, honestamente no sé si habrá sido específicamente en la técnica de fresco, pero sí un mural sobre Mm, pared. ujú. Em, quiero volver a enseñarles esta imagen, que es como imagen de figuras que están peleando, una batalla, en este caso es esta batalla que se da entre los centauros y los lapitas que vimos la semana pasada, pero ojo cómo em,
de cierto modo es más estático, obviamente pues es en piedra, pero hay un equilibrio. El artista está buscando este equilibrio, esta armonía entre las figuras y que todo se complementa, se unen las dos figuras a través de este, del textil que él lleva detrás, ¿verdad? Y entonces, pero es una imagen bastante, o sea, es un dinamismo equilibrado. Hay bastante equilibrio, hay bastante solidez. Eso no podemos decir que es lo mismo de lo que está pasando en, en esta imagen, ¿verdad? Vemos mucho más caos, vemos mucho más, pues, el agite del momento está presente. Y eso es algo que vamos a ver en el arte del periodo conocido como el helenístico, ¿verdad? Entonces, ya esa sobriedad del clásico ahora va a cambiar y se va a dar, básicamente se conoce el periodo helenístico como el 323 al 31 antes de la era común, perdón, eso es AS, y pues se da, esa es la fecha de la muerte de Alejandro Magno, y pues básicamente el 31 es cuando por fin los romanos se apoderan de pues Egipto. ¿Qué pasa? Cuando muere Alejandro Magno, pues es un imperio súper grande, muy o sea, no tenía ninguna base sólida de mucho tiempo. El mundo griego era un mundo pequeño. Por acá y de repente en menos de 10 años se expande pues enormemente y lo que sucede es que primero se divide entre tres generales. Él no tenía hijos. El hijo de él nació después de que murió, nació un bebé y obviamente ese bebé no podía ser emperador. Y entonces se divide en diferentes imperios, básicamente, a partir de diferentes dinastías. Los principales eran el Seleucida, el el Ptolomaico, que es el egipcio, y el que eran pues los en sí. Antigónida es la región de donde proviene él, y después los únicos que más o menos mantienen esa democracia griega son los ciudades-estado griegos que vemos acá en verde. Pero se va a dar un gran cambio cultural. Bueno, se va a dar un gran intercambio cultural. Entonces, va a haber muchísimo más intercambio, por ejemplo, llegando hasta la India, es en este periodo precisamente que las esculturas en la India cambian porque tienen influencia del arte griego, porque el arte griego llega hasta la India, pero de igual manera, pues también muchísimo intercambio en lo que es materiales, ¿verdad? Entonces va a haber mucho arte del mundo griego viajando por todos lados, eh, por pues toda esta región. ¿Y qué vemos en este periodo? Como les dije anteriormente, muchísimo más drama, ¿verdad? Es un arte que es muchísimo más dramático. Este es la imagen del galo moribundo. Esto se encontró en Pérgamo. Se supone que Pérgamo es acá, en lo que es actualmente Turquía, ¿verdad? Y Pérgamo tenía un altar tremendamente importante que ahora vamos a ver, un altar a Zeus y Atenea. Pero también tenían estas otras figuras que se supone estaban ahí y que hacen representación o hacen referencia a la victoria que tuvieron los de Pérgamo ante los galos que habían venido desde el norte. Entonces, ellos habían sido, o sea, había una persecución, digamos, y una contienda con los galos que venían desde acá para abajo y estaban tratando de, pues, desestabilizar Pérgamo, y Pérgamo gana. Pero lo interesante es que, ojo, cómo deciden representar a ese galo moribundo. No tanto como un
pobrecito, sino con mucha empatía. Es interesante ver cómo sentimos el dolor de él, vemos la fuerza, pero vemos cómo él va poquito a poco perdiendo la vida. Vemos la herida que tiene pues, mortal, ¿verdad? Esta figura mortal tiene esta herida, se ha caído, va a morir. Acá vemos la espada de él, ¿verdad? Entonces ha caído su espada también, está en sus últimos momentos. Y lo interesante es ver cómo ellos han decidido representarlo. Y en vez de representarlo como un maleante o sea, un enemigo, que queremos señalarlo como pues totalmente machacado, no, más bien es una figura que han tratado con mucho honor. O sea, es una muerte honorable. Es una figura que pues nos, nos genera esa empatía, pero a la vez también lo que mantiene de lo clásico es el naturalismo del cuerpo, definitivamente, buscar representar de la forma más naturalista el cuerpo, esa idealización sigue siendo sumamente idealizada, sigue siendo una estatua bella, una figura bella, idealizada, que queremos seguir viendo, por más que también estamos y nos angustia, nos genera mucha angustia ese dolor. Entonces, acá podemos sentir eso y también otro gran cambio que se da en esta escultura helenística es precisamente a lo que iba llegando cuando mencioné lo del isipio y el brazo cruzado. Ahora estamos ante una figura que para poderlo apreciar hay que darle la vuelta, hay que caminar vuelta entera y de esa manera esta escultura verdaderamente se integra aún más a nuestro espacio y, y, y nos sensibilizamos más con este pobre personaje que se ha caído, ¿verdad? Porque nos estamos acercando más. Ya no es esa frontalidad que, por ejemplo, con Mirón en esta eh, epítome del arte clásico, sigue siendo súper frontal. Por más dinámica que podríamos decir que es el cuerpo, mantiene ese equilibrio. Acuérdense la imagen que les había enseñado de las dos curvas que se contraen, o sea, que se contradicen, digamos, y por ende vemos es súper dinámico, pero siempre tremendamente equilibrado, ¿verdad? Tenemos esta curva de acá que se contrae con esta curva de acá, entonces lo sentimos muy bien, muy equilibrado, muy sólido y a la vez de, de apreciarlo desde frente, o sea, de frontal. La verdad es que no obtenemos mucha más información. Obviamente le podemos dar vuelta y va a estar pues tallada de tal manera que todo el cuerpo va a parecer naturalista. Pero ojo como hasta el brazo está de frente. Todo se expone de tal manera para que nuestro ojo pueda apreciar la obra desde este ángulo. Mientras que el galo moribundo, no, al galo moribundo hay que darle vuelta, ¿verdad? Si vemos para verle, para apreciarle la cara, por ejemplo, hay que darle cierta vuelta para entender mejor pues, la herida, hay que acercarse a este costado para entender cómo gira el cuerpo, cómo él está apoyando sobre este brazo. O sea, todas esas cosas hay que verdaderamente, pues, integrar uno se integra al espacio de la escultura se integra al espacio de uno. Ya no es como que, ok, aquí está la escultura, la vamos a ver de frente, aunque sí es dinámico y tiene mucho movimiento, igual usted siempre debería de verlo desde acá. En este caso ya no es así, ¿verdad? Y además, pues vemos caras cada vez que llevan los rasgos de las emociones y de las travestías de la vida. Eso es algo que es interesante que se me olvidó mencionarlo anteriormente con la escultura de Alejandro Magno. Ojo, un detalle que es súper importante. Bueno, uno es un retrato. Entonces,
eso es súper importante porque estamos llegando a un periodo en donde hay mayor interés en el individuo o un culto al individuo. Eso es importante. Ya no es tanto la democracia, ya no es todos nosotros, sino que vemos, obviamente, con el establecimiento de un imperio, vamos a tener o requerir un culto al individuo, lo cual da pie a los retratos, ¿verdad? Y aquí lo interesante de este retrato, bueno, tiene ciertos elementos que son muy particulares o facciones que son muy particulares. Los ojos son como más metidos y más redondos, y este pelo que es como se considera o se habla que es el pelo de león, y eso es porque también Alejandro Magno decía que era descendiente de Hércules. Hércules era uno de estos héroes míticos que pues había matado el león nimio y entonces tenía este atributo de león, por eso Hércules siempre se representa con una piel de león, y aquí el pelo de león de Alejandro Magno lo liga a él a la pues a su supuesta herencia semi, semi eh, eh, de Dios, o sea, ay, se me fue la palabra, de divino, perdón, semidivino, ¿verdad? Entonces son estos atributos particulares de él. Y además, aunque era pues todavía bastante joven, ojo que tenemos esta arruga en la frente y vemos que la frente lo tiene un poquito fruncido, o sea, así eso es como un registro, documentación o un, pues, referencia a las dificultades enfrentadas en batalla, ¿verdad? Entonces, hay ese rasgo de la vida presente. Ya no es un ideal. O sea, obviamente es un Alejandro idealizado. Quién sabe si era tan eh, guapo, podríamos decir, pero, o sea, tal vez le idealizaron las facciones de cierto modo, pero sí ya sus propios rasgos y también ese elemento que registra las emociones de vida que han pasado por él, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque igual aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Es una persona que ha muerto y el artista se ha tomado, y perdón, aquí en esta no lo vemos tanto, aquí tal vez se puede ver un poco, se puede apreciar un poco más, pues igual vemos algunas de esas arrugas, e igual vemos por lo que él está pasando en el momento. Y en ese sentido, pues es una obra muchísimo más dramática. Lo interesante de la manera en que lo tienen exhibido en el Museo Capitolino es que todos los demás son figuras muy clásicas o son del periodo ya del clásico tardío, pero suelen ser, pues no, definitivamente no tan dramáticas como estas. Y mientras tanto aquí está este pobre señor que está sufriendo terriblemente y no podemos, pues, no sentir algún tipo de empatía, y eso precisamente era el interés de ellos, de estos artistas, y también el interés en rendirle cierto homenaje al enemigo y no simplemente decir que el enemigo es o sea, es dignificar el enemigo. Entonces, interesante ver cómo en el templo se supone que hay esta imagen del enemigo, pero es un enemigo honorado. ¿Eso qué hace? Pues hace precisamente que lo que ha ganado los soldados en Pérgamo, o sea, la victoria obtenida es una victoria muchísimo más valiosa, ¿verdad? No fue una victoria fácil y no fue contra un contrincante eh, débil, sino un contrincante de mucho valor, ¿verdad? Y entonces qué interesante ver cómo rindiendo homenaje a los suyos por la victoria, lo que hacen es retratar a la gente, retratar al otro, retratar al enemigo, pero retratarlo pues es muy interesante ver cómo se retrata con esa preocupación por lo que está pasando, ¿verdad? Pues esa empatía que de cierto modo también es muy dramático,
¿verdad? O es muy emocional, o sea, aborda mucho las emociones. El arte clásico no es emocional, no tiene esa componente emocional de llegarle al alma, no. Es una cuestión mucho más como de establecer orden, tal vez como de establecer ciertos principios, pero definitivamente no de generar sentimientos, o sea, esos sentimientos, pues que son parte de la condición humana, ¿verdad? Entonces el periodo helenístico es fascinante en ese sentido, porque es una evolución del arte clásico que da hacia un momento de mucha, pues, de preocupación como por el afecto, ¿verdad? El afecto con las personas, eso es lo que sufren las personas. Vamos a ver varias esculturas en donde vemos ese sufrimiento, pero a la vez, pues sigue teniendo ese elemento de idealización que nos encanta verlo, de todos modos, ¿verdad? Eso siempre, eso no va a cambiar. Esta es otra figura. Vamos a ver que Dionisio, y parece que las celebraciones y de cierto modo, cierto aspecto de decadencia, se da en este periodo. O sea, sus rituales formales del periodo clásico, unos 150 años después, parece que ha cambiado, que mucho ha cambiado. En sí también es importante señalar que el mundo en el periodo, la época helenística, se convierte mucho más, o sea, la industria, lo comercial, el comercio se convierte en algo sumamente importante, por lo que cada vez hay como una oligarquía más presente que le gusta mucho también el lujo. Entonces vamos a ver, y perdón que no les traje ejemplos de esto, pero hay mucha joyería que se da en este periodo helenístico, hay mucha joyería helenística que aprovecha el acceso a oro que proviene del este, ¿verdad? Y entonces hay ahora, debido a las relaciones dentro del imperio y las diferentes monarquías dentro del supuesto imperio, hay esas relaciones de intercambio que se pueden dar y entonces hay un montón de lujo y parece que se han cambiado un poco los valores. Ya también se aboga mucho por el crecimiento propio en este periodo y también pues ese mundo de lujos hace que había se le rendía mayor homenaje a Dionisio, que es el dios del vino, el dios que siempre estaba de fiesta, y el dios que nunca le gustaba estar solo. A Dionisio uno no lo ve nunca representado solito, y aquí no es Dionisio que estamos viendo, sino que un fauno o un supuesto sátiro más bien embriagado, que el sátiro es pues em, una de estas, son estas criaturas consideradas subhumanas, que en este caso aquí le pueden ver un poco más de cerca, que tiene una cola y tiene unos cachos. Entonces no es un humano, no es un hombre, sino que es esta otra criatura que era considerada, o sea, los faunos, los sátiros, hay todas estas, las Menades, hay como estas diosas del bosque que le acompañan a Dionisio siempre. Entonces, estas figuras son consideradas subhumanas, inferiores en la escala de importancia, digamos, pero en este caso siempre pues acompañan a Dionisio y aquí vemos a esta figura que ha estado pues se pegó mucha fiesta, se considera que es como un sátiro embriagado, está de mucha fiesta, pobrecito, pero notamos también que de en sí es un cuerpo idealizado, pero nuevamente un cuerpo que hay que apreciarlo desde diferentes ángulos y hay que apreciar también lo exhausto que está, o sea, vemos los rasgos de la fiesta, digamos, y de muchas fiestas muy repetidas, o sea, eso está en la cara, representada en la cara de esta figura. Entonces, ya no es
lo que considerábamos como que la idealización de la época clásica, sino que veamos otro lado de la moneda, de cierto modo, veamos un poco más el hecho también de que cada vez hay más interés en Dionisio, en hacerle y rendirle culto a él, que probablemente va de la mano de mayor búsqueda de lujo, este incipiente individualismo. Es muy difícil no ver, de cierto modo, ciertos paralelos con lo que se dio en el siglo XIX y la entrada del modernismo, eh, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad? Pero vemos estos ejemplos de, eh, pues sí, mucho más enfoque en el individuo también en la escultura en sí, o sea, la experiencia del individuo ahí plasmado. La figura anterior que les había enseñado, el galo moribundo, se suponía que era parte de este complejo, el Acrópolis en Pérgamo, que como les había enseñado es lo que hoy en día es Turquía, y dentro de este complejo, de esta Acrópolis, se encontraba este templo a Zeus y Atenea, y bueno, pueden ver los diferentes componentes de una ciudad típicamente griega, con el teatro, con los tesorerías, con los diferentes templos, y en este caso este templo, que era precisamente construida después y para celebrar esta victoria. Y aquí podemos ver perfecto ejemplo nuevamente de los cambios que se van a ver en el arte helenístico, ¿verdad? Un arte muchísimo más dramático, donde vemos que se sobreponen las figuras, o sea, hay estos, em, se, 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 se solapan, siempre se me va la palabra de que uno va enfrente, o sea, las diferentes partes de los cuerpos que van enfrente uno del otro, en este caso, pues hay muchas partes que se han dañado, pero en sí las figuras están totalmente como que entremezcladas, es una escena mucho más caótica, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una representación de la gigantomaquia, que es esta batalla que se dio entre los gigantes y los dioses del Olimpo. Entonces, esta es la figura de Atenea, que está dominando por completo la escena, y tenemos dos gigantes que están aquí representados. Parte de los gigantes esta es la figura de Gaia, que era considerada una diosa de la tierra, por ende ella como que emana de la tierra, intentando detener a Atenea de matar a su hijo eh, por este lado, pero sabemos que va a ser victoriosa Atenea, precisamente porque acá atrás, y tal vez aquí pueden ver que hay una figura de una mujer que viene alada, y esta es una Nike, o la presencia de la diosa de la victoria. Entonces, esta diosa de la victoria está y está a punto de coronar a Atenea, y entonces sabemos que Atenea es victoriosa en esta escena. Pero ojo, la gran diferencia con los frisos, que eran muchísimo más tranquilos del Partenón, todas esas escenas, aunque algunas eran bélicas, eran muchísimo más equilibradas, no tenían este nivel de dinamismo, y tampoco era este nivel o variedad y variación de alto y bajo relieve que tiene esta obra. Además, tremendamente dinámico, porque uno sube las gradas al templo y está ahí con las figuras, con las diosas, que en sí son más grandes que uno, pero que uno se podría imaginar que son como el tamaño que se supone que deberían de ser los dioses, ¿verdad? Ella mide 2,30 metros, o el espacio mide 2,30 metros de alto, por lo que ella sería un poco más alta aún si estuviera recta, ¿verdad? Y entonces estamos justo a la par, integrados a nuestro espacio, están estas figuras. Y lo fascinante es que también se integran al espacio nuestro.
Ojo cómo la figura misma de este cuerpo está apoyada sobre la grada, la misma grada que yo uso para subir al templo. Ahí es donde se encuentran algunas de estas figuras apoyadas. Entonces, súper interesante ver cómo yo, a ver, en mi mente a veces considero que el helenístico es como un poco más telenovela, ¿verdad? Pero es esta búsqueda de tratar de relacionarse con el público de tal manera que le llegue más al alma. Por eso se ha considerado mucho, se ha hecho también la relación entre el helenístico con el barroco, porque el barroco era después del Renacimiento, que era tan plácido, digamos, el barroco es tremendamente dinámico y el chiaroscuro es presente, ¿verdad? Y pues aquí también vemos eso, ¿verdad? Vemos algo muy parecido en tratar de acercarse al lado del componente emocional del espectador, ¿verdad? Y casi que se convierte más en una experiencia para el espectador que ya necesariamente un objeto que se crea para rendirle homenajear a los dioses. Definitivamente en el Partenón, el hecho de que muchos de los detalles que se veían en el Partenón, ni siquiera nadie nunca supuestamente iría a verlas de la parte de atrás de las esculturas, pero era porque eran para los dioses, que esos eran hogares de los dioses, ahí se encontraba el dios. Y aquí pues sentimos que hay muchísimo más, eh, se busca acercarse más al público, ¿verdad? Se busca tener una relación más directa con el público y no necesariamente, pues obviamente, es para hacerle felices a los dioses, es una ofrenda a los dioses, pero sí también aboga mayor, eh, pues, interacción casi con el espectador. Ya voy cerrando porque ya nos vamos acercando a la hora, pero sí quería abordar unas últimas imágenes. Esta es el famosísimo Laoconte, una escultura que ha sido, pues, se escribe mucho sobre el Laoconte y se habla mucho del dolor presente en las caras de ellos, pues ahora tal vez entenderán muchísimo más el dolor representado en la figura de Laoconte y sus hijos. La historia de Laoconte es que él era un sacerdote en Troya y él sabía que el caballo de Troya que iba a ofrecer los griegos a los de Troya era o sea, sabía que no era un regalo y que el caballo estaba lleno de soldados y él intentó impedir que sus compatriotas recibieran ese regalo. No le pusieron atención y recibieron el caballo de todos modos y esa fue la pérdida de Troya. Pero una de las diosas que estaba apoyando a los griegos no le gustó que Laoconte había hecho eso y entonces manda serpientes a básicamente matar, sofocar a no solo Laoconte, sino que a sus hijos también. Y eso es lo que está representado en esta obra. Igual es una obra que integra muchísimo movimiento, muchísimo dinamismo, hay que darle la vuelta, hay que verlo de diferentes ángulos y sentimos ese dolor tan profundo, pero a la vez sigue siendo bastante naturalista y sigue siendo pues una imagen bastante idealizada también. O sea, nos seguimos sintiendo muy atraídos por la belleza. La belleza todavía sigue estando muy presente, pero ahora hay pues unas líneas que así como esa serpiente, pues los cuerpos mismos están en estas formas con unas curvas como serpentinas y pues se dinamiza toda esa experiencia y que en ese sentido, a ver, el espectador cobra mayor importancia. Sin ese movimiento que pueda hacer el espectador en torno a la obra, se limitaría, podríamos decir, parte de la experiencia misma de la obra. Requiere de un espectador que se movilice ante la obra y que empatice con las figuras que están ahí presentes.
para verdaderamente pues sacarle el pleno provecho de lo que se ha ejecutado acá. Aquí lo pueden ver desde otros ángulos. Claramente, pues una imagen sumamente dinámica y bueno, la imponencia también de la figura de Laoconte es muy impresionante, ¿verdad? Y uno se siente débil ante él, aunque uno sabe que él va a morir, ¿verdad? Y uno sigue atraído a él, aunque uno sabe que está sufriendo enormemente. Y pues a ver, esa búsqueda al espíritu humano es algo de este periodo. Voy a enseñarle dos obras nada más que se contrastan mucho entre ellas y podríamos decir que esta contrasta igual, pero tal vez puedan comprender esta noción de como un espíritu o esta es la imagen de Nike, de Samotracia. Esta es una Nike, la diosa de Victoria, que ha llegado y que está en una barca. La obra en sí también el hecho que ella ha llegado y ella estaba en su momento pues Samotracia es una isla y tenía su propia acrópolis y la figura de esta estatua, esta escultura estaba puesta de tal manera que así como siempre pegaba el viento del mar, era como el viento que estaba corriendo su vestido, ¿verdad? Y entonces ahí es nuevamente cómo podemos integrar esta figura al espacio real, al espacio nuestro. Pero a la vez, pues obviamente es una figura que domina, tremendamente dominante. Ella mide 1,90 m, pero la base añade otros, perdón, me equivoqué. En sí, todo el objeto es 2 metros, casi 3 metros de alto, y se considera que ambas son parte o sea, ambas son parte de la obra artística. Interesante ver, y creo que es bastante el reflejo del intercambio que se da en el momento que hay diferentes tipos de mármol, entonces hay diferentes colores de piedra, y en una misma obra que habla de ese intercambio, ¿verdad? Pero también, pues, eh, añade el hecho de que ella está en este barco que está llegando y que es victoriosa, habla de las victorias de Samotracia en ese momento, que genera una emoción apasionada, ¿verdad? Ella es apasionante, ella acaba de llegar, acaba de llegar volando esta figura y ahí representa la victoria. Entonces no es una victoria intelectual, sino que es pues la representación de una que nos genera, como que nos busca mover el alma. Y hasta la fecha es así, uno va al Louvre y ella está puesta ahí en una de las grandes gradas y todo el mundo se queda viéndola y la verdad es que sí, es muy dominante su presencia, pero a la vez es una figura también muy querida y benévola, ¿verdad? Entonces, pues eso por un lado, o sea, una figura que nos inspira y aquí la pueden ver, perdón, no la señalé anteriormente, aquí, traté de darles esa noción de cómo uno la ve cuando está cerca de ella y está allá arriba, ¿verdad? Porque además el Louvre lo pone todo el barco sobre un pedestal, entonces, pues es bastante eh, imponente y pues impresionante definitivamente la figura. Entonces, una figura que nos genera bastante inspiración, originalmente hubiera sido pintada de tal manera que también sentimos aún más esos diferentes, digamos que planos, volúmenes del cuerpo, ¿verdad? Y cierto tipo de dinamismo en los mismos pliegos de la tela. Y quería contrastarla con una figura que a mí me encanta. Siempre la visitaba cuando vivía en Nueva York, está en el Metropolitan. Y es una figura que es bastante pequeñita, mide ni 1,30 m de alta. Y simplemente se titula Vieja y vemos este interés del helenístico de este periodo por esa empatía con las personas. O sea, jamás antes en la época clásica se hubiera visto una obra como esta, jamás se hubiera rendido
se le hubiera dado la importancia a una señora avanzada en edad que además se le está cayendo el vestido, ¿verdad? O sea, ¿qué le pasa a esta vieja, a esta viejita que anda aquí? Se supone que es que es como que está en el mercado, pero lo interesante es que lleva una gallina y lo que se supone es que probablemente se comenta que ella a lo que va es precisamente como una de las personas que le rendían culto a Dionisio. Entonces volvemos a Dionisio, volvemos a esta fascinación con la embriagadez, ¿verdad? Y cómo esta mujer va del mercado hacia allá, supuestamente. Em, y, y a la vez, pues vemos esas señas de vida presente en ella. Y aunque tiene esos elementos como de que tiene arrugas en la cara, tiene el pecho aquí como un poco hundido, pero todavía mantiene cierto elemento, cierto aspecto de sensualidad y en sí, aunque es una pobre señora y que uno se siente mal por ella y uno le siente empatía por ella, por otro lado, nos encanta verla, sigue siendo un objeto bello y esa búsqueda de la belleza siempre va a mantenerse presente en todo el arte de los griegos, hasta el puro final cuando se crean estas obras helenísticas. Lo voy a dejar ahí. Les agradezco, voy a dejar primero